Muy buenas noches, estimados compatriotas. Eh, Quiero en principio saludar a Manuel Morales por la gentileza de invitarme a comentar su libro, un texto, un testimonio histórico muy importante de la vivencia política que se ha vivido en el pasado inmediato en el país. También un saludo respetuoso y fraterno a la periodista Claudia Soruco y desde luego a todos los compatriotas que están presentes en este evento y la entrega pública del referido documento. Como mencionaba anteriormente, el libro de Manuel Morales, además de ser una importante producción intelectual, es un testimonio vivo de lo que ha acontecido en el país hace algunos años y además con repercusiones hasta el presente. ¿Y por qué hablo de un testimonio? Por la necesidad de que estas experiencias vividas que muestran la lucha de un pueblo para defender su democracia, para defender el Estado de Derecho, para combatir a las dictaduras, para reivindicar las libertades democráticas, finalmente para defender intereses patrióticos, necesariamente deben estar documentadas, escritas, a efecto de que con el transcurso del tiempo esa verdad no sea distorsionada. Estoy preocupado porque desde que llegó don Evo Morales al gobierno, o sea, en el 2006, no solo por actitud personal de de dicho individuo, sino más bien por las decisiones de quienes lo acompañan en el poder o lo acompañaron, se han dedicado a distorsionar la historia de la forma más grosera. Pero además, ellos mismos se han encargado de autoconvencerse que sus actitudes falsas son reales, son verdaderas. Es decir, han tratado de venderle al pueblo como algo que realmente aconteció y se autoconvencieron ellos mismos de tratar de mostrar a la historia como una verdad, un conjunto de narrativas inventadas por ellos por conveniencia política. Y es por esta razón elemental que el texto de Manuel Morales, yo he estado auscultando y son prácticamente 100 subtítulos desglosados en diferentes capítulos y momentos históricos que ha vivido el pueblo boliviano, más o menos a partir del 2016 hacia adelante. Entonces, obviamente, no son historias nuevas, porque el que la lee, el que ha leído ese texto, es como si la hubiese escrito él mismo. Un conjunto de luchadores sociales que pueden dar similares testimonios de su participación directa o indirecta en los acontecimientos, implícitamente se va a sentir identificado con lo que ha escrito Manuel Morales, justamente porque él no ha escrito simplemente para producir intelectualmente, sino, yo entiendo, el mensaje de Manuel es labrar con tinta indeleble la verdad de los acontecimientos, sobre todo lo que ha sucedido en el país
en estos años. Y entonces, por esto es fundamental valorar esa producción intelectual en términos de contribuir a que se difundan los hechos tal cual acontecieron. Porque en estos años también han escrito muchos libros, algunos dedicados exclusivamente a mostrar a Evo Morales como si fuera una de las personas más virtuosas, cuando en rigor de verdad debe ser una de las gestiones presidenciales más nefastas de la historia política de Bolivia. Y reitero, no solo porque al mencionado individuo se le ocurrió actuar de una determinada manera, sino porque toda la estructura del partido político al que él pertenece, incluido hoy día las dos tendencias, están aleccionados con esa forma tramposa de actuar. Y por esto el libro es oportuno en términos de enfrentar con la verdad a esa cadena de mentiras que pretenden plasmarlas como sinónimo de verdad en la historia de nuestro país. Manuel Morales desnuda con mucha pasión, pero además con rigurosidad, un conjunto de acontecimientos que van desde la consuetudinaria actitud de Morales de actuar en función de su egolatría, de su interés personal, de incluso eliminar por todos los métodos posibles a cuanta persona se le cruce en el camino que le dispute su liderazgo. Y me refiero a dirigentes campesinos muy valiosos que fueron boicoteados por Evo Morales, porque él siempre ha tratado de ser la única alternativa, incluso al interior de su partido. En ese entendido, no es nueva la actitud de Morales, no es que lo estamos descubriendo, sino que es coherente en su actitud perversa, reitero, muy focalizada en el interés individual. Pero ya en temas que son cruciales, que nos interesa, que reitero, sean transmitidos a las diferentes generaciones tal cual acontecieron, Manuel Morales hace énfasis, por ejemplo, en el referéndum 21F, porque todos sabemos que ya antes del 21F hay un antecedente previo que cuestionaba la repostulación de Evo Morales, a sabiendas de que en virtud del artículo 168 de la Constitución, él solamente podía postular una sola vez en su condición de presidente, es decir, una sola vez de forma consecutiva. Y resulta que ya él ahí empieza a transgredir la norma superlativa, llegando a postular más de 2 veces hasta llegar a la cuarta. Y todos sabemos que cuando él mismo se percató de que una cuarta postulación no le ayudaba a justificar públicamente, el propio Evo Morales dice que no quiere postular, pero que el pueblo lo conmina a que lo haga. Y por tanto, debería ser ese pueblo el que decida si postula o no, frente a la prohibición constitucional. Es decir,
el principal interesado en que se convoque un referéndum fue Evo Morales. Y tomamos el guante, nos fuimos a un referéndum y recuerdo que él mismo se comprometió públicamente a cumplir, a acatar los resultados de dicho referéndum. También sabemos que una vez conocidos eh, los resultados en las ánforas, que un pueblo le dijo no, él decidió desconocer esa votación con muchos argumentos falaces y acudió a su tribunal constitucional, y subrayo la frase, su tribunal constitucional, para que se lo haga al estilo sastrería, se lo redacte un fallo donde se inventen esa figura tan pintoresca de que el derecho a la repostulación indefinida es un derecho humano, etc. Por razones de tiempo no entro al detalle, pero ahí empieza lo que CONADE en su momento había llamado como golpe de Estado, porque tanto que hablan de golpe, si hay un golpista original es Evo Morales y obviamente el gobierno del MAS. Pero esta fechoría de volver a postular utilizando el Tribunal Constitucional no se queda ahí, porque él sabía que incluso pese a esa repostulación inconstitucional, no estaba asegurada una victoria sobre la base de procedimientos limpios. Y es por ello que preparan el fraude con gente que llega desde México, etcétera, y cuando se percatan de los resultados en boca de urna que no le alcanzaba ni siquiera con ese fraude para llegar a una primera, es decir, para salir ganador en una primera vuelta, deciden interrumpir el conteo y nos aparecen el 20 de octubre con resultados ya prostituidos, manipulados, que querían hacer ver que Evo Morales había ganado en primera vuelta. Entonces, vean ustedes, ese es un segundo golpe de Estado, si se quiere utilizar este término. Y así sucesivamente Evo Morales va incurriendo en una serie de abusos. Y al fraude, además, ¿cómo lo enfrenta? Y eso es fundamental, que también el texto lo describe de manera rigurosa. Evo Morales tenía una amistad muy cercana con el secretario general de la OEA, al extremo que esta personalidad estuvo presente en la campaña electoral de Evo en el Chapare. Entonces, motivado por esa amistad cercana, apuesta a que la OEA realice una auditoría sobre las elecciones fraudulentas. Con lo que no contaba Evo Morales es que la auditoría no la iba a realizar el secretario general de la OEA, sino un equipo técnico, absolutamente técnico, de auditores que llegan a Bolivia, que hacen su trabajo, que además CONADE aporta con las pruebas respectivas, lo mismo la universidad y otras entidades, y se comprueba contundentemente el fraude. Frente a ese hecho vergonzoso, el primer intento de Morales es decirle a su amigo que no se conozcan los resultados. Ahí hay que valorar la reacción del secretario general de la OEA, que le dice: eso ya no puedo hacer. Y obviamente se publican los resultados, y frente al hecho vergonzoso, Evo Morales decide suspender las elecciones o dejarlas sin efecto, destituye a los vocales de la Corte Electoral, aunque no le correspondía, no era su competencia, pero ya nos habla de nuevas elecciones con nuevos candidatos, etc. Y por la tarde, percatándose del peso, de la consecuencia política de su fechoría, decide más bien cambiar de estrategia y victimizarse, él y sus adláteres. Y a partir de ello se van del país y hablan de la narrativa del golpe de Estado. Esa es la historia de varias mentiras que pretenden todavía hoy día sentar o generar un antecedente de una supuesta verdad. En consecuencia, es fundamental la descripción rigurosa que hace
Manuel Morales, de cómo, frente a este conjunto de fechorías o abusos de poder, de delitos cometidos de lesa democracia, de lesa pueblo, cómo ese pueblo, representado en los pititas, en comités cívicos, en la propia CONADE, y asociaciones de periodistas, en fin, en un conjunto de entidades de la sociedad civil, ese colectivo humano que arriesgó su vida, su integridad física, que es la que, movilizada, logra derrotar al dictador, consigue el propósito de imponer su verdad, pero al mismo tiempo de evitar que se consolide la mentira y las fechorías de Morales. A eso le llaman golpe de Estado ellos. Finalmente, tomando en cuenta que en este evento los tiempos son muy limitados, es importante remarcar en este testimonio valioso la lucha que describe Manuel Morales de ese pueblo desde el 2016, 2018, 2019, incluso con posterioridad al 2020. Ese pueblo perseguido, hoy día con presos políticos, con ciudadanos exilados, etcétera, pero que pese a la continuidad de los abusos y atropellos que se cometen desde el poder, hay un pueblo, hay una ciudadanía, hay una juventud que también está presa, como el caso de los compatriotas cochabambinos, o el caso de la expresidenta, que asumió lo que le dice, lo que le manda la Constitución en la sucesión constitucional, pero igual la tiene presa. El gobernador, que igual está siendo víctima, el gobernador de Santa Cruz, me refiero, víctima de la arbitrariedad gubernamental. Pero pese a ello, lo que yo me percato es que ese pueblo no ha perdido la fuerza, no ha perdido la convicción democrática. Estamos conscientes que la cadena de actitudes del régimen ha reducido la democracia a su mínima expresión, porque no descubro nada cuando digo que no hay independencia de poderes, que no hay libertad de prensa, que no hay respeto a los derechos humanos, que no es posible que la gente pueda defenderse de las acusaciones penales que se le hace, es decir, no hay el derecho a un juicio justo, por eso hay gente fuera del país que tuvo que cobijarse allá, y los que están presos tampoco pueden defenderse, etc. Es indignante cómo mis colegas abogados, siento, no sé si decir vergüenza propia o vergüenza ajena, pero me decepciona que tantos colegas abogados se hayan acoplado a quienes cometen delitos desde instancias de poder para buscar trabajo como fiscales, como jueces, como magistrados, etcétera, solamente para coadyuvar a la represión política que está materializando el MAS. Porque supuestamente, cuando un ciudadano es víctima del abuso de poder de un determinado gobierno, en una democracia formal tendría que encontrar protección en la magistratura, en otras instancias, incluso en la Defensoría del Pueblo. Pero todos sabemos que todo eso está fácticamente controlado por el régimen. Y en ese control absoluto es imposible pedirle a un fiscal que actúe en función de las atribuciones que le da la ley del Ministerio Público. Es imposible pedirle a un magistrado del Tribunal Constitucional que haga prevalecer justamente la Constitución política. Y es imposible a la propia policía pedirle hoy día que
deje de actuar de forma tan subordinada al poder político o las propias Fuerzas Armadas. Como todo está controlado, entonces es ahí donde se materializa la dictadura. Y no especulo para nada cuando digo, y lo menciono en un texto que he escrito en la ciudad de Lima, con el apoyo de una universidad peruana, no especulo cuando digo que el gobierno boliviano, esta vez a la cabeza de Luis Arce, cada día se va acercando más, asemejando más a los otros tres países, me refiero a Venezuela, Cuba y Nicaragua, independientemente del tema ideológico, simplemente por una total ausencia de convicción democrática en quienes nos gobiernan. En ese escenario, me preocupa que, no obstante, la confrontación interna entre gente que apoya a Evo Morales y otros que apoyan a Luis Arce, esa confrontación interna, si bien puede tender a debilitar a ambos, pero lo más preocupante es que en el plano de la sociedad política, de aquellos políticos que interpelan también al gobierno, no actúen a la altura de un pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras el 2019 el pueblo boliviano se enfrentó a la dictadura de Evo Morales y la venció, cuando se presentaron las elecciones, en lugar de ofrecerle al país un frente amplio, unido, renunciando a sus intereses particulares, le ofrecieron una serpentina, un abanico de candidaturas, entregándole en bandeja o devolviéndole el poder en bandeja al MAS. Ahí está también la falla y, más que error, la inconducta de la clase política boliviana opositora, que no se adecua a los tiempos, que no responde a la altura moral de un pueblo. Ojalá que en la nueva coyuntura que vivimos, en las elecciones próximas que deben darse el siguiente año, se aprenda de los errores del pasado, de un pasado tan reciente además, y que quienes hoy día se autoproclaman o se autocalifican públicamente de exclusivos presidenciables entiendan que de continuar este concurso de egolatría, lo único que van a hacer es perpetuar a la dictadura masista, que significa perpetuar al narcotráfico, que significa extender el martirio de los presos políticos, que significa extender el martirio de los exilados y finalmente contribuir al desastre económico del país, que es lo que está aconteciendo. Por ello, asumo como mío el texto de Manuel Morales porque me identifico con sus postulados, con la investigación que realiza, con la interpelación que hace y desde luego con las consignas democráticas que exhibe a lo largo del texto. Eso es lo que quería referirme al tiempo de felicitar a Manuel por la iniciativa de escribir este testimonio y expresar mis respetos a la autora, a la colega, que es a la compatriota Claudia Soruco y a todos los compatriotas que están presentes en este importante acto. Muchas gracias.